de, de entrar a su siguiente sesión para que no les vaya a quitar tiempo de la otra. Por favor, como de repente pasa, Sí, si profesor. me pudieran hacer ese favor cuando sean 10 para las 10 para que ya ahí dejemos la presentación. Sí, profe. Por favor. Sí, profe. Y, ok, nos habíamos quedado en el arqueo de cajas, ¿cierto? De hecho, terminamos, vimos el ejemplo y ahorita para continuar, el tema es la confirmación bancaria. El documento en sí, la importancia que tiene es verificar el saldo que tenemos en nuestras cuentas, pero que esto a su vez lo haga, sea la institución bancaria quien lo haga, para que, digamos, podamos tener la opinión de un tercero en el sentido de la información que estamos pidiendo. Ahorita vamos a ir viendo cómo es el procedimiento, pero a grandes rasgos es para que podamos contar con esta información de manera confiable directamente de, de la institución bancaria y que esta a su vez no es la empresa quien la recibe, sino es directamente el auditor externo que lo solicita, quien va a recibir esta información. De esta forma no hay una triangulación y el auditor tendrá toda la certeza de que la información que recibe es la correcta. Bueno, consiste en enviar al banco o institución financiera donde se manejan las cuentas de cheques e inversión a la vista una carta en la que se le solicita que informe del saldo o saldos que aparezcan en esas cuentas a nombre de la empresa. La empresa puede tener más cuentas y, bueno, puede tener más de una cuenta y las puede tener en diferentes bancos, de acuerdo a la necesidad que tenga la empresa y de acuerdo a cada una de las cuentas, independientemente de las que sean y en los bancos en el que esté, se puede hacer la verificación de estos saldos. Esto no es limitativo, a lo mejor por ahí, si todavía no están practicando, en cuestión de cuentas bancarias, también dependiendo del tamaño de la empresa, conforme va creciendo, se va viendo la necesidad de aperturar diferentes cuentas en diferentes bancos. No hay limitación en ese sentido. Si una empresa tiene cuentas en Santander, puede abrir en BBVA, puede abrir en HSBC, en donde quiera. Algunas empresas utilizan una cuenta para pagar pasivos, otra cuenta para dispersar nómina, otra cuenta para recibir efectivo por medio de traslado de valores, otra cuenta para inversiones. Entonces, esto va a ser de acuerdo a lo que necesite, de acuerdo a la necesidad de la empresa. Profe, ¿podría aceptar a Ruth, por favor? Sí, ya la acepté en este momento, gracias. Además, si se considera necesario, se le requiere estados de cuenta y otros saldos que aparezcan a favor o a cargo de la empresa por cualquier otra operación efectuada entre ambos. Esto para verificar alguna otra partida de activo o pasivo que tuviera conexión con la institución. Puede ser una aclaración específica de alguna cantidad, también se puede dar el caso. En esta carta solicitud la envía la empresa y la respuesta del banco o institución financiera debe ser recibida directamente por el auditor. En el formato de esta cuenta, que fue una de las tareas que se les dejó, si recordarán, el texto más o menos dice así: se solicita que nos confirme el saldo de la cuenta de la empresa X, que al 31 de diciembre o de la fecha que se mande, nos refleja la cantidad se pone el monto y agradeciéndole que el saldo, la confirmación nos la pueda enviar a tal, anteriormente había una dirección, ahora se pone algún correo en donde se espere recibir la información y al final también una leyenda en donde dice, porque no siempre contestan o contestaban los bancos, es que en caso de no hacerlo, se dará por confirmado el saldo por parte del auditor. A grandes rasgos es lo que dice esta carta.
Es importante señalar que los avances tecnológicos han implementado sistemas de comunicación instantánea entre los bancos y los cuentavientes y que es posible obtener vía Internet la relación completa de todas las operaciones de una empresa o una persona con los bancos que opera en cualquier día. En relación, esta relación, lo mismo puede mostrar saldos que movimientos a la fecha o a las fechas recientes y si se desea, puede ser impresa. Dada la facilidad que se tiene ahorita para accesar a los portales, prácticamente el trabajo, en buena medida, lo que se está viendo, tanto en sucursales como en empresas, es que prácticamente los bancos le han delegado su trabajo y hasta en cierta forma la responsabilidad que tenían a los mismos clientes o a los mismos cuentavientes. ¿Dónde lo pueden ver ustedes? Habitualmente es en las instituciones bancarias, en las sucursales, en donde muchas, especialmente Bancomer, por ejemplo, que es la que empezó con todo esto y a poner un segmento de su banco con diferentes cajeros, en donde ustedes ya pueden llegar y pagar diferentes servicios. Hay cajeros para retiro y hay cajeros para pago. Eso también lo trasladaron a las empresas, en donde ya desde hace mucho tiempo, por ejemplo, el banco no es el que recibe ya los cheques, sino que dieron la posibilidad a las empresas de tener incluso terminales para validar cheques, incluso, ya ni siquiera solamente transferencias, sino que tenían la posibilidad de hacer la operación como si fueran el banco y una lectora de cheques en donde se hacía desde la misma sucursal. Esto pues llegó al punto de que con los tokens se pueden hacer todo tipo de operaciones directamente desde la empresa. Ustedes lo pueden hacer ahora desde su teléfono, pero todo empezó desde los escritorios. Entonces, para mayor facilidad, se puede ya consultar toda la información en tiempo real de todas las operaciones que se llevan a cabo en la empresa y prácticamente la información ya el auditor también se la puede pedir a la empresa, claro, en el punto siguiente dice quién debe de validarla. Para observarla se requiere la autorización de las personas idóneas, puede ser el tesorero, el cajero general, el contralor, etcétera, y el uso de las claves y contraseñas, passwords y llaves electrónicas, cuyo uso es exclusivo de tales personas. El acceso a dicha información debe ser prohibido a terceros, por lo que es necesario solicitar la autorización superior que nos permita estar presentes al solicitarse dicha información, imprimirla y procesarla. ¿Qué quiere decir? Que tal vez ya ni siquiera vamos a esperar en caso de ser necesario a que el banco lo confirme, sino teniendo una persona de alto rango que pueda tener acceso a la información y viendo que esta persona valide la información, se puede ya bajar de manera electrónica para tenerlo en menor tiempo, porque ese también era un problema fuerte antes, de que se le pedía la información al banco, en el mejor de los casos, cuando contestaba, lo hacían después de cierto tiempo. La ventaja ahora es que se puede ir haciendo mucho de la revisión, mucho de la operación en tiempo real y eso le da una ventaja a los procesos y a los procedimientos para que se puedan ir haciendo las revisiones de manera más frecuente. Finalmente, cuando las operaciones llegan a tener alguna diferencia, se puede dar origen a un asiento de auditoría. Cuando no es o no implica mayor complejidad, simplemente se indica el ajuste, se hace la corrección y se ordena en caso de revisión de algún auditor externo, especialmente se llega a dar también en el caso de auditoría interna un asiento de auditoría, un ajuste, en algunos casos una reclasificación para que la operación, el registro de la operación sea el adecuado. Se entiende por un ajuste de auditoría el asiento contable que el auditor propone a la empresa para corregir el registro original de una operación, ya sea porque éste se formuló erróneamente o porque simplemente se omitió.
Esto se ve un poco más en, bueno, aquí lo menciona, el saldo confirmado por el banco o la institución financiera o recibido por internet se compara con el que muestran los registros de la empresa y si no coincide se aplica el procedimiento siguiente, que también puede ser el que ya vimos anteriormente, a ver, déjenme ver, Carla. Pueden aquí irse aplicando simultáneamente diferentes procedimientos desde el arqueo de caja, pero especialmente la conciliación de saldos o como normalmente se le conoce, que es la conciliación bancaria. ¿Qué nos permite ver la conciliación bancaria? Las diferencias que pueden llegar a haber entre el banco y la empresa. Aquí vamos a pedir una participación de Sandra. ¿Por qué pueden llegar a haber diferencias entre las operaciones que hay en nuestra contabilidad y lo que tiene registrado el banco? ¿Por qué usted cree que puede pasar esto? Mm, Y sin necesidad de incurrir en fraudes o en situaciones de extracciones ilegales. Digamos que esto es un poquito hasta más cotidiano, se da, pero ¿por qué cree usted que se dé? Quizá porque el control que se está llevando no se lleva bien o mm, no sé. Sí, sería más por el manejo, bueno, por el mal manejo que se lleva en caja o en donde se maneja el dinero de la empresa. Ujú. Ok, muchas gracias. Más allá del mal manejo, es el mal registro. Sí, el control. Y seguramente recordarán en sus primeras clases de contabilidad los postulados que se manejan y en donde se pide que la información debe ser registrada de manera veraz y oportuna, que sea verificable, y tiene que ver con el proceso contable. Desde el origen, la información debe estar registrada de manera eficiente y eficaz, de tal manera que esté en la cuenta que le corresponde, que afecte por la cantidad que corresponda y no se mande a otra cuenta. Por eso les comentaba, no necesariamente esto es por malos manejos, sino más bien por falta de controles eficientes. Y vamos a ver ahorita qué es lo que puede pasar y qué es lo que nos puede dar las diferencias. La conciliación de saldos consiste en determinar y analizar las partidas que establecen la diferencia entre el saldo en bancos, según la empresa, y el saldo que muestra el estado de cuenta bancario o la información de Internet. ¿Cómo es esto? Para efecto de este ejercicio o de esta la aplicación de esta herramienta, lo que vamos a tomar como valores de referencia son, por un lado, los auxiliares que tenemos de cada una de las cuentas de bancos y vamos a tomar también el estado de cuenta físico del banco, ya sea que nos lo mande el banco, que como les decía hace un momento, actualmente con las herramientas tecnológicas, se tiene acceso a tanto movimientos por día, a cortes parciales, o incluso al mismo estado de cuenta. Antes de que el banco lo envíe, ya puede estar habilitado en nuestro portal bancario y se puede bajar desde el día 5, el día 7, no sé. Cada banco tiene diferentes días. ¿Para qué nos sirve esto? Para ir, como habitualmente se le conoce, cerrando nuestra contabilidad. Podemos tener todas las operaciones bien registradas de todas las demás cuentas, pero nos limita un poco en el banco el tiempo en el que el banco como tal nos envía el documento final, que es el estado de cuenta. ¿Y cuál es la diferencia entre un corte al, al- a X fecha, a una fecha determinada, y el estado de cuenta que ya emite el banco? La diferencia es, y es lo que nos da lugar a otro tipo de situaciones que está en la siguiente lámina, es que seguramente el banco tendrá algunos conceptos que en la contabilidad no los llegamos a registrar. Por ejemplo, son
los saldos no llegan a coincidir por diferencias en las fechas de contabilización por depósitos y cheques en tránsito o por desconocimiento de parte de la empresa de movimientos operados por el banco, cheques depositados no pagados, cargos por el manejo, por cobranzas, especialmente por comisiones, intereses, rendimientos o algunos otros conceptos, por movimientos erróneos también puede ser, pero puede ser por otros registros que posiblemente la empresa no tenga, y que el banco sí refleja en el estado de cuenta. Les comentaba, lo más común. En los cortes parciales, nosotros podemos bajar un corte el día 31 y pues no nos va a dar para empezar toda la información del día 30 o 31 del mes. Lo podemos bajar al otro día, pero todavía el banco puede aplicarnos algunas situaciones que nosotros tal vez no tengamos identificadas en contabilidad. Por ejemplo, rendimientos. Nos puede haber el banco otorgado por el saldo que manejamos durante el mes algún tipo de rendimiento. Eso no lo vamos a conocer en contabilidad más que cuando ya lo veamos en el estado de cuenta. Algunos intereses que también nos llega a cobrar el banco, los llega normalmente a poner hasta el fin de mes. Y de ahí vienen también una serie de situaciones que se pueden presentar durante el periodo, como pueden ser malos registros o falta de registro de algunas operaciones. Algo muy común es que tal vez un cliente te pague alguna cantidad y si no le das el seguimiento como debe de ser, pues no te enteras hasta el fin de mes que tienes un depósito que no sabes a qué corresponde. Y también pueden darse situaciones como equivocaciones, tanto del banco como de otras personas. Algo que se puede llegar a dar es que alguien se equivoque a la hora de hacer un depósito y en lugar de hacerlo al beneficiario que es, por accidente lo hace a la empresa. Eso se puede dar, es muy, muy esporádico, pero se puede dar. O que por ahí haya algún cheque de rebotado, no teníamos fondos en ese momento. Pensamos que sí habían, pero por falta de control no nos dimos cuenta que no había fondos. Liberamos algún cheque, lo cobró el beneficiario y hasta fin de mes nos damos cuenta. Bueno, normalmente esto no pasa. Si un cheque fue rebotado, la persona que lo recibe inmediatamente nos avisa, nos reclama y nos dice, ¿sabes qué? Tu cheque fue rechazado y requiero del pago inmediato y hasta nos pueden cobrar intereses. Pero de todo esto, si no tenemos un buen registro y un buen control de toda la información, al final nos pueden dar muchas diferencias. Entonces, la conciliación nos va a reflejar estos movimientos. La idea o la intención es que sean los menos posibles y sean los movimientos lógicos. Algo que llega a pasar al fin de mes, por ejemplo, también es que anteriormente ahora ya es menos usado, pero por ejemplo, si ustedes llegan a estar en el área de cobranza, a veces también por estrategia, las empresas lo que hacían era entregar un cheque el día 30 o el día 31. ¿Qué pasaba? En lo que el cliente salía, en lo que el cliente llegaba a su oficina, entregaba la documentación, perdón, el proveedor, no el cliente, eh, o el acreedor, pues ya no le daba tiempo de depositarlo el mismo día. Entonces, ya lo tenía que depositar hasta el siguiente día hábil, para poder disponer de este efectivo. Entonces, este saldo de este cheque o la cantidad del cheque no se iba a descontar del banco. Se podía descontar de nuestra contabilidad, pero del banco no se iba a descontar. Y entonces, a ese concepto se le llama cheque en circulación, que no se ha cobrado. Muy bien. En cualquier caso, dichas partidas se verifican estudiando el movimiento que muestran los estados de cuenta bancarios posteriores que estén operados, los depósitos o cobrados los cheques pendientes, o bien recurriendo a la documentación original en la póliza de registro de la partida, fichas de depósito, copias de cheques y facturas anexas, etcétera. Bueno, esta es un poco, tiene que ver
con el análisis de movimientos que viene más adelante. Y no es más que revisar cada una de las operaciones. Yendo a la parte física, si recuerdan por ahí, ¿ustedes han visto un auxiliar de bancos, por ejemplo, o un auxiliar de cualquier otra cuenta? Si por ahí ya practican o en alguna de sus prácticas lo han podido llegar a ver. No sé, Liz, ¿ha tenido la oportunidad de ver esto? Perdón, profe, no lo escuché. Un auxiliar contable de cualquier cuenta. En este caso, especialmente el auxiliar de la cuenta de bancos. ¿Ha tenido la oportunidad de ver un documento así? No, profe. Bueno, qué bueno que me dice, porque entonces va a ser una de la tarea o una de las tareas de esta semana. Van a buscar, por favor, un auxiliar de la cuenta de bancos. Y también van a conseguir un estado de cuenta bancario. De preferencia, que sea algo que bajen, que no sea de ustedes. O si quieren que sea de ustedes, ¿Cuál pues es la segunda tarea, profe? un estado de cuenta bancario. Si quieren poner uno de ustedes, le borran su nombre, lo anexan, y no pasa nada. Si quieren bajar uno de internet, no pasa nada tampoco. ¿Por La qué primera que dijo, profe, auxiliar de qué? auxiliar de la cuenta de bancos? Un auxiliar contable de un auxiliar, perdón, de la cuenta de bancos. Gracias. ¿Para qué nos sirven estos dos documentos? Son las herramientas principales o los documentos en los que se basa esta herramienta. Y aquí al final podemos ver un ejemplo de cómo es que se lleva a cabo este procedimiento. El procedimiento en sí es comparar tanto un documento que es nuestro auxiliar de bancos, aquí ya tienen un ejemplo. Se trata de que consigan otro. ¿En dónde tenemos, qué es lo que tiene un auxiliar? Si recuerdan una póliza de cheques, de egresos o de ingresos, habitualmente va a afectar a la cuenta de bancos. Sí, por ahí lo recuerdan, cuando vieron los sistemas de pólizas. Bueno, cada póliza tiene, ya saben, el tipo de póliza que es, la fecha. La importancia de la fecha en una póliza es que en el auxiliar la vamos a identificar precisamente con esa fecha, con el número de póliza, con la fecha de la operación, el concepto que en la póliza le ponen, ya sea en la parte de abajo, en medio, dependiendo del tipo de póliza, todas manejan el concepto. Ustedes le ponen habitualmente depósito de cheque número tal, correspondiente al pago de la factura número tal, o al revés, si es un cheque o una transferencia, pago de impuestos o pago de acreedores o pago a proveedores con la factura número tal. El concepto que va en la póliza lo van a ver en el auxiliar y es en la parte que les estoy señalando. Cada una de las pólizas tiene su debe y su haber. Obvio, van a hacer el registro en donde corresponda y esto nos va a servir como ejemplo para el siguiente tema, que son los movimientos. A cada una de las partidas que podemos ver en cada uno de los auxiliares representa a los movimientos del periodo que hubieron. Y finalmente, cada día de cada operación nos va a dar un saldo. Por eso se ve el saldo por cada una de las operaciones. Es muy similar a lo que hace el registro que tiene
el estado de cuenta. El estado de cuenta es bajo el mismo principio. Si ustedes expidieron un cheque, nos va a dar la fecha, el número de cheque, el importe y el saldo final. Si recibieron un depósito, nos va a decir a qué corresponde cada depósito. Esto se va a enfocar el estado de cuenta a la operación que el banco recibe de sus cuentas y a los movimientos. En el auxiliar nosotros vamos a poder poner la redacción un poco más extensa para identificar perfectamente las operaciones, y estos serían la forma de hacer la conciliación es hacer el comparativo y determinar qué es lo que tenemos en contabilidad que en el estado de cuenta no tenemos, y a su vez qué es lo que tenemos en el estado de cuenta que en el auxiliar no tenemos. Se hace un documento, se concilian saldos y al final normalmente son partidas pendientes de registrar, no pasa más. Pero si se ve una situación de riesgo, entonces ya entra el otro estudio, que es el de análisis y movimientos. El estudio de análisis y movimientos se debe aplicar de forma simultánea a las cuentas de caja y bancos y consiste en seleccionar un periodo y revisar los movimientos registrados con el fin de determinar si son normales y se encuentran debidamente amparados. En la conciliación habitualmente son operaciones que ya se sabe que el banco no iba a considerar, o que si quedaron en circulación, se sabe incluso por qué están, solamente consiste en reflejarlos en nuestro estado de cuenta. Pero si ya a la hora de hacer una conciliación podemos ver que los montos son excesivos o son muy grandes, o llegan a exceder de las cantidades que habitualmente se manejan, o no están bien respaldados, entonces se tiene que hacer un análisis de movimientos para poder ver qué es lo que está pasando. Por apreciación general, en el auxiliar se pueden detectar las fechas en que los movimientos resulten extraordinarios, y en torno a estos puede extenderse, perdón, el análisis para tener la certeza de que el movimiento general registrado en la cuenta es normal. Las partidas que no parezcan corresponder a operaciones normales deben revisarse. Es decir, si ya esto nos lleva un poco más a las cuestiones de revisiones, en donde se determina que algunas operaciones pueden no corresponder, incluso ya cuando están en la práctica haciendo auditorías. Una herramienta muy importante son las balanzas. En las balanzas de comprobación, algo por lo que se hace mucho énfasis en los primeros semestres en relación al conocimiento y análisis de las cuentas. ¿Por qué se les dice, por qué se estudia cuándo cargan, cuándo abonan, qué tipo de saldo tiene, si es deudor o si es acreedor? Es precisamente, o se puede con el tiempo tenerlo como herramienta para conocer e identificar más rápidamente los movimientos. Es decir, si en el auxiliar o si en la balanza vemos que el saldo de la cuenta no corresponde a su naturaleza, si es deudor que esté del lado acreedor o viceversa, entonces esto nos va a dar pie y pauta a conocer el primer error. Es normalmente los primeros detalles que identifican los auditores. Si se identifica algo así, entonces ya se va al auxiliar y ya se ven todos los movimientos, y en donde los movimientos pueden ser o estar fuera de lo cotidiano, y se hacen revisiones más exhaustivas para ver qué problema pudiera estar pasando. El corte de ingresos y egresos. Bueno, les comento rápidamente, les leo el concepto. Por este procedimiento se determinan claramente los últimos ingresos según recibos de caja, reportes de cobradores, fichas de depósito, movimientos por internet, y los últimos pagos según talonarios de cheque, registro de transferencias electrónicas, notas de caja, etcétera, para concluir si el ejercicio examinado incluye las operaciones que le corresponden y no se registren en periodos diferentes a los de su recepción o pago real. Bueno, esto
Tiene un poco que ver con el arqueo, aunque digamos que es lo previo. Esto es para al cierre, ya sea del periodo, del ejercicio, aunque esto se ve de manera más habitual en las cajas. Al final del día tienen que identificar todo lo que tienen, todos los documentos, el efectivo, lo que ya habíamos platicado, hacen su cierre. En este caso no es el arqueo, sino el cierre como tal de la operación y el desglose de todo lo que se tiene, hacer el registro, el reporte final, para que esto se vaya registrando día con día y no nos ponga en situación de riesgo en donde o no esté bien registrado o estén bien registradas o identificadas las cantidades, o ahí sí puede haber una situación de riesgo mayor, alguna posible sustracción, autopréstamos u otro tipo de situaciones. Entonces, por eso es importante ir dándole, haciendo un seguimiento de los cortes e ingresos, de ingresos y egresos, y en la medida que sea el volumen de operaciones que se registre, es la importancia de poder ir haciendo revisiones aleatorias para verificar que todo esto se lleve a cabo. Finalmente, la evaluación de monedas extranjeras, metales preciosos amonedados. Esto, las empresas al tener recursos disponibles sin usar, normalmente invierten el dinero excedente, es decir, si tienen un vencimiento a fin de mes, pero ya cuentan con el capital desde el principio de mes para hacer ese pago, sabiendo que no se puede retirar como un dividendo o una ganancia para los accionistas porque se va a ocupar en algún momento, en el previo en que se lleva a cabo, puede ser que se invierta, ya sea en, eso lo vamos a ver en el siguiente tema, en inversiones temporales, puede ser en algún instrumento, pero también puede ser en moneda, en algún tipo de moneda, o metales preciosos. Y esto no se lleva más complicación más que tener o estar registrado el precio de cotización del día. Esto igual que que el dólar, por ejemplo, se tiene un índice de cotizaciones. Los bancos tienen un tipo de cambio a la compra o a la venta. La casa de moneda es quien emite muchas veces este tipo de monedas preciosas y es quien le va a dar un valor a, a cada una de las monedas. Y de acuerdo a ese valor es como se va a ir registrando en nuestra contabilidad. Entonces, este tema pues no se complica mucho, se registra el valor de mercado que hubiera en el momento y así es como se va a verificar nada más. Y puede sí tener una ganancia en el tiempo que se invierta, ya sea porque suba o también una pérdida porque baja el precio. El manejo es similar al tipo de cambio o la ganancia o la pérdida por tipo de cambio de alguna moneda extranjera. Es más o menos en ese sentido. Bueno, con eso terminamos ya el tema de caja y continuaremos, como les comentaba, en el siguiente con el tema de inversiones. Y como verán, vamos avanzando. Ya, Profe, tengo una pregunta. anda. ¿Cuándo va a ser el examen? No sé, por ahí movieron las fechas. Me acuerdo que por el 21, pero no estoy seguro. A veces ven que los adelantan. ¿Ustedes qué fecha tienen? Esta semana, profe. ¿Esta semana? Ajá, nos dijeron que del 8 al 12. Ajá, supuestamente esta semana. Híjole, pues lo hacemos, les voy a dejar un par de cuestionarios, me parece que ya les dejé otros. Les voy a dejar hoy otro y lo hacemos hasta lo que tengamos ahorita. Independientemente de eso, seguiremos avanzando y seguiremos viendo los temas para que se pueda cubrir todo el programa, pero si ya tiene que ser ahorita el examen, aprovechamos que cerramos este tema y el anterior y lo hacemos con base en esto, ¿les parece? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ya nada más déjenme verificar la fecha exacta. Subo el examen o les digo cuándo es, se ve cómo se hace y, y nos vamos poniendo de acuerdo. ¿Algún otro comentario? No. No, Bueno, profe. los dejo ahorita, no sé, para que no les quite tiempo de su siguiente clase y les dé tiempo de prepararse. Y bueno, a seguir adelante, cuídense mucho, no se desanimen, al contrario,
y reenfoquen a dónde quieren llegar. Cuídense mucho, que tengan excelente día. Igualmente, profe. Igualmente, profe. Gracias, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe.